Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección única vespertina del día 29 de agosto, ya casi terminando el mes. Espero que estén bien ustedes y sus familias y vamos a continuar con en donde nos quedamos. Entonces, el día de ayer íbamos a empezar ahora a ver todas las reacciones. Entonces, aquí es donde yo les digo de que deben hacer sus fichas, ¿verdad? Según las reacciones que vayamos viendo, y en donde van a apuntar lo que es importante para cada reacción, y así es más fácil que estudien para el examen, ¿verdad? Ya cada uno hace lo que quiera, ¿verdad? Uno como profesor los trata de guiar. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, ¿y se acuerdan de firmar de una vez, jóvenes? Para evitar problemas que se queden sin asistencia. Bueno, entonces vamos a ver ahora las reacciones que vamos a ver en el curso. A ver, léame, Andrea, la primera reacción que vamos a ver. Hidrogenación, alquenos y alquinos. Ok. A ver, Billy Morales, léame por favor. Adición electrófica, okay. A ver, Carlos Antonio. Halogenación, alquenos y alquinos. A ver, Carlos Manuel. Hidrohalogenación es adición y alquenos y alquinos. Pero adición no dijo que era lo que decía ahí, pues ¿qué dice ahí? Markovnikov. Bueno, a ver, léame César, por favor. Adición anti-Markovnikov, alquenos. Ok. A ver, Daniel Osvaldo. Hidratación, alquenos y alquinos. A ver. Me quedé. A ver, Diego. Formación aloalcoholes o alohidrinas alquenos. Ok, a ver, Dulce. Sulfatación, alquenos. Eileen. Polimerización, alquenos. Elian. Oxidación y estructuras oxidativas alquenos. Elsa. Acidez de alquilos. Steven. Pruebas de caracterización de alquenos. Ok. Entonces esas son las 12 reacciones que vamos a ver de alquenos y alquinos. Bueno, vamos pues. Vamos a ver la primera, hidrogenación. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Primero, ¿qué tipo de reacción es esta, Estuardo Morzón? ¿Cómo la clasifica usted? ¿Sustitución, eliminación, adición o transposición? Adición, están adicionando los dos hidrógenos, ¿ok? Bueno, ¿quién es el sustrato, Fran Pablo? ¿El hidrógeno o el alqueno? El sustrato es el primero. El alqueno, ¿ok? Y el hidrógeno sería el reactivo. Entonces, acá necesitamos un mol de hidrógeno para hidrogenar un doble enlace y obtenemos un alcano. Si tenemos un alquino, entonces necesitaríamos un mol para pasar de alquino a alqueno y otro mol para pasar de alqueno a alcano. ¿Ok? Porque tengo dos insaturaciones, ¿verdad, jóvenes? Bueno, ahora viendo estos compuestos, ¿cuál será el compuesto más estable, Henry Monterros? ¿El alqueno, el alcano o el alquino? En este caso sería el alcano. El alcano sería el más estable de todos esos, ¿ok? Porque ese tiene enlaces
sigma únicamente. Cuando ya tiene enlaces pi, pues ya es diferente, ya es más reactivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la reactividad del doble enlace carbono-carbono. Entonces vamos a ver qué tipo de reacciones. Ya vimos que son reacciones de adición. Bueno, miremos ahora. A ver, léame. A ver, léame Juan José, por favor. La actividad de los enlaces doble carbono-carbono, debido a que los enlaces sencillos sigma son más estables que los enlaces pi. Las reacciones más comunes de los enlaces dobles transforman el enlace pi en uno sigma. Por ejemplo, la hidrogenación catalítica convierte el enlace pi carbono en un alqueno, y en el enlace sigma hidrógeno en dos enlaces sigma carbono hidrógeno. Las reacciones exotérmicas, el cambio de temperatura entre de menos 80 y menos 120 kJ mol, o entre menos 20 o menos 30 kilocalorías mol, lo que muestra que el producto es más estable que los reactivos. Ok, entonces quiere decir de que va a ser una reacción exotérmica y va a ser una reacción espontánea. Entonces aquí tengo el alqueno, tengo el hidrógeno, el alqueno es el sustrato, necesito un catalizador y obtengo el alcano. Bueno, a ver, léame Katia, por favor. La hidrogenación de un alqueno ejemplifica una adición, una de las tres clases principales de las reacciones que hemos estudiado: adición, eliminación y sustitución. Ok, entonces vamos a ver la primera, la adición. A ver, léame Luis Diego, por favor. En la adición, dos moléculas se combinan para formar una molécula producto. Cuando un alqueno experimenta una adición, dos grupos se adicionan a los átomos de carbono del enlace doble, y los carbonos se van insaturados. En muchas formas, la adición es la inversa de la eliminación, en la que una molécula se divide en dos fragmentos de molécula. En una sustitución, uno de los fragmentos reemplaza otro fragmento de la molécula. Entonces un repasito, ¿va, jóvenes? Entonces acá tengo adición. Este se va a adicionar. ¿A dónde se va a adicionar? Donde está el doble enlace. La molécula X y la molécula Y. Se va a romper el enlace XY y va a formar el enlace con el carbono donde está el doble enlace. Bueno, ahora miremos eliminación. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener XY y vamos a eliminarlos, ¿verdad? Y vamos a obtener una insaturación. Entonces se dan cuenta, adición, paso de mayor insaturación a menor. En cambio, eliminación, paso de saturación a dobles enlaces o insaturación. Bueno, ahora tengo la sustitución, que en este caso voy a sustituir este X por el Y. ¿Se dan cuenta? Sustitución. Esas son las tres principales. La transposición muchas veces se da dentro de las mismas reacciones también, como vamos a ver más adelante. Bueno, a ver, léame Luis Francisco, por favor. La adición es la reacción más común de los alquenos, y en esta unidad estudiaremos con detalle las adiciones a los alquenos. Al adicionar reactivos adecuados a los enlaces dobles de los alquenos, se puede formar una amplia variedad de grupos funcionales. Ok, entonces miren pues, primero tenemos que tener claro de que el alqueno o el alquino sería nucleófilo. ¿Estamos? Porque tiene los electrones del pi. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que los electrones del enlace pi tienen que atacar a uno que tenga carga positiva. Ojo con eso, es muy importante. Bueno, miremos las reacciones de adición electrofílica. Miremos acá. A ver, léame por favor, María Álvarez, por favor. Las insaturaciones son susceptibles a una adición electrofílica debido a que son centros ricos en electrones. Entonces se dan cuenta que el doble enlace es nucleófilo. Entonces aquí tengo el alqueno. Se dan cuenta que lo que son los electrones pi son los que le dan riqueza en electrones. ¿Ok? En este caso, ¿qué sería? ¿Un nucleófilo fuerte o un nucleófilo débil?
A ver, Mario Solares, ¿qué dice usted? ¿Nucleófilo fuerte o nucleófilo débil? Bueno, a ver, Melissa. No sé. A ver, ¿quién sabe? Ah, pues chicos, nadie sabe. ¿Nucleófilo fuerte o nucleófilo débil? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Que tenga carga o no tenga carga. ¿Este compuesto tiene carga o no? ¿Tiene carga, Melissa? ¿Dónde mira usted la carga negativa? No tiene carga. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es fuerte o es débil? Es débil. Es débil, ¿ok? Estamos, eso es lo que tenemos que entender. Cuando tiene carga, es fuerte. Cuando no tiene carga, es débil. Bueno, entonces, este me va a atacar a un electrofílico. Entonces, por eso es que se llama adición electrofílica, porque voy a adicionar este electrófilo al doble enlace. Voy a tener un nucleófilo que me va a actuar en la segunda etapa, porque vamos a ver que esta es en 2 etapas, y luego me va a dar, miren pues, el electrófilo puede entrar, perdón, el nucleófilo puede entrar del mismo lado o del lado contrario. En este caso, se dan cuenta que es como del lado contrario, se puede denominar como trans o anti. Y también me tendría que dar que se adicione a lo que es el mismo lado. Este sería un isómero cis. O sea que la reacción normal de adición electrofílica me tiene que dar 2 productos que van a ser 50% anti o trans y 50% cis o sin, también se le dice, ¿verdad? Cis o sin. Bueno, entonces, en este caso, el E sería electrófilo, que puede ser neutro o puede ser con carga positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Pues, si tiene carga positiva va a reaccionar más fácilmente. El nucleófilo puede ser neutro o con carga negativa. En este caso es neutro, por lo cual es un nucleófilo débil. Sabemos que el electrófilo sería el reactivo y el sustrato sería el doble enlace o el alqueno. Entonces, cualquier reacción de adición electrofílica que me dé 2 productos es la reacción normal. Si me da un solo producto de los 2, quiere decir que es una reacción especial y se va a llamar que es estereoselectiva. ¿Por qué? Porque solo me está dando un isómero. En cambio, cuando me da los 2 isómeros, quiere decir de que es la reacción normal. Bueno, entonces ahora, el nucleófilo, ¿de dónde viene? Puede venir del mismo electrófilo al romperse enlaces o puede ser del disolvente utilizado. Vamos a ver el mecanismo de reacción. Entonces, miren pues, este mecanismo se lleva a cabo en 2 partes. Primero sería el ataque del alqueno al electrofílico. A ver, léame por favor, Michael Anderson. El doble enlace es rico en electrones, por lo que es susceptible a ser atacado bajo reactivos que necesiten electrones o que el ataque al lugar suficiente sin electrones. Entonces, ahora acá se dan cuenta que tengo mi alqueno rico en electrones, nucleófilo débil porque no tiene carga, tiene una hibridación sp2, ¿verdad? Me va a atacar al electrófilo. Entonces miren cómo pasa. Los electrones del enlace pi me atacan al electrófilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a adicionar este electrófilo. Se dan cuenta que acá se rompió el doble enlace. Se dan cuenta que se rompió el enlace, doble enlace, y se formó un enlace. El doble enlace formó un enlace carbono E. Pero al llevarse el electrófilo los electrones, miren qué pasó con el carbono que estaba a la par. Se formó un carbocatión. ¿Ok? Entonces, en este paso se va a adicionar el electrófilo y se va a formar un carbocatión. Entonces aquí tienen que venir ustedes y recordarse
A ver, Omar, ¿qué carbocatión es más estable? ¿El terciario, secundario, primario, metil? ¿Cuál es el más estable? ¿El metilo? No, es el terciario. Entonces, el electrófilo se va a unir al carbono que me genere el carbocatión más estable, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver eso después. Entonces ahora aquí sigue la hibridación sp2 porque el carbocatión tiene hibridación sp2. O sea que aquí no cambió la hibridación, la reacción va a ser rápida y se llama adición electrofílica. Bueno, miremos en el otro paso, en el paso número 2. Ahí va a entrar el nucleófilo y el carbocatión. Bueno, ahora, a ver, léame Paola Ramírez. Ataque del nucleófilo al carbocatión. Luego que se formó el carbocatión, el nucleófilo puede provenir de rompimiento de electrones o por el disolvente que veremos más adelante en los casos. Entonces vamos a ver los diferentes mecanismos, las diferentes reacciones y ahí vamos a descubrir eso. Entonces miren pues, entonces el nucleófilo que comienza en el segundo paso me va a atacar al carbocatión. Entonces se dan cuenta que el nucleófilo me puede atacar, miren, al lóbulo superior, y al atacarme al lóbulo superior, miren que se forma. Se forma que el nucleófilo va a quedar del mismo lado que el electrófilo. O sea, este es un isómero cis, o también se pone sin. Él significa lo mismo. Bueno, ahora si el nucleófilo me ataca al lóbulo de abajo, cis o sin. Si me ataca al lóbulo de abajo, se dan cuenta que queda en posición contraria a donde estaba el electrófilo. Se dan cuenta de que ahora ¿cómo me queda? Me queda en posición anti o trans. ¿Está claro, jóvenes? Por eso es que me quedan los dos isómeros, debido a que carbocatión, se dan cuenta que la carga positiva está en el orbital P no hibridizado. El orbital P no hibridizado tiene dos lóbulos, tiene un lóbulo arriba y tiene un lóbulo abajo. Entonces la probabilidad de que ataque en el mismo lado es 50% y que ataque en el lado contrario es 50%. Pues esto sería una reacción normal de adición electrofílica a un alqueno. Entonces, ¿en cuántos pasos se va a llevar? En 2 pasos. Miren acá tenemos este que tiene una hibridación sp2 y ahora este tiene hibridación sp3, los carbonos que tenían el doble enlace. Entonces, esta reacción va a ser lenta. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando ustedes tienen una hibridación sp2, tiene una configuración trigonal plana. Pero cuando ustedes tienen una hibridación sp3, tienen una configuración tetraédrica. ¿Eso qué significa? Significa de que todos los átomos se van a tener que mover. Ese movimiento necesita energía, ¿verdad? Porque cambia cómo está distribuido en el espacio. Entonces, ojo con esto. Cuando hay cambio de hibridación, la reacción se vuelve lenta. Si no hay cambio de hibridación, la reacción es rápida. Bueno, ahora miremos el diagrama de energía. Como es en dos pasos, ¿cuántos picos tiene la reacción, Ronald? ¿Ah? Tiene un pico. Ah, bueno, Wanda, ¿usted mira un pico en esa reacción? ¿O cuántos picos mira, Wanda? 2. Miran 2. Yo no sé de dónde miró Ronald que había uno. Se da cuenta que acá está este pico y está este pico, pues. Yo no sé dónde dijo usted que había uno. Porque tiene dos cúspides, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, Ronald. Hay que entender bien esto. Bueno, entonces, ahora miremos qué es lo que pasa. Acá tenemos en la primera parte donde empieza es el ataque del doble enlace al electrófilo. Entonces, acá, ¿qué es lo que se va a formar como intermediario? Se va a formar el carbocatión.
Entonces, el paso lento de la reacción es el primero, porque miren de qué tamaño es este, y este sería el tamaño de la segunda. O sea que aquí el paso lento de la reacción es el paso 1, que sería este, y este sería el paso 2. Entonces, el paso 1 es lento y el paso 2 es rápido. En el segundo paso, ¿qué es lo que pasa? El nucleófilo me ataca al carbocatión y me da el producto, pero se da cuenta que el nucleófilo puede atacar arriba y abajo. Si ataca arriba me va a salir el cis o sin. Si me ataca abajo me va a salir el anti. ¿Ok? No sé si queda claro eso. ¿Hay alguna duda? Entonces el nucleófilo me puede atacar arriba, quedaría este, el zinc, y me puede atacar abajo, me quedaría el anti. Entonces me van a salir dos productos. Entonces, si la reacción yo obtengo dos productos, quiere decir de que es la reacción normal. Si yo obtengo solamente uno de los dos productos, quiere decir que es estereoselectiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso lento de la reacción, André? ¿Primero o segundo? Es el primero. ¿Y por qué es el primero? Porque se toma más energía. Porque necesita más energía. Se dan cuenta que acá está, miren, necesita esto, en cambio acá necesita solo este poquito. Bueno, ¿cuál es el intermediario de la reacción, Andrea Nicole? Bueno, Abel Billy Morales, ¿cuál es el intermediario? Es la formación del carbocatión. Es el carbocatión, ¿ya? Porque no le dije, no le pregunté qué se formaba, no, que cuál era. Entonces sería el carbocatión. Ahora, Brian, ¿cuál es el carbocatión más estable? Primario, secundario, terciario o metilo. ¿Cuál es el más estable? Terciario. El terciario es el más estable. Entonces son datos que ustedes deben de saber para poder ustedes decidir. Porque fíjense pues. Bueno, mejor lo vamos a ver después. A ver, léame por favor, Brian. Carlos Antonio. No se lo oye mucho, usted póngase más cerca del micrófono. Debido a que el paso lento de la reacción es la formación del carbocatión, es importante que recordemos las estabilidades de los carbocationes. Entonces por eso se lo estaba preguntando. Miren, metilo sería el menos estable y terciario sería el más estable. Entonces, ¿cuál se va a formar primero, Carlos Manuel? ¿El metilo o el terciario? El metilo. Si es el más estable el terciario, ¿por qué se va a formar más rápido el metilo? Se tiene que formar el más estable. ¿Y cuál es el más estable, Carlos Manuel? Bueno, entonces eso quiere decir de que se va a formar más rápido, ¿ya? Eso es lo que tiene que entender. Entonces, ahora quiere decir que siempre cuando ustedes tengan la posibilidad de formar estos cuatro carbocationes, el que se va a formar más rápido es este, porque es el más estable. Entonces, fíjense pues, ustedes acá tienen su diagrama de energía. Entonces acá van a tener su reacción. Entonces, si entendieron el proceso, a ver, ¿cuál sería el carbocatión primario? ¿El azul, el verde, el rojo o el morado? ¿Cuál sería?
¿cuál sería el primario? ¿El anaranjado, el verde, el rojo o el azul? A ver, César Valenzuela, ¿cuál sería el primario? Bueno, fíjese, pues aquí la pregunté mal, porque acá tendría que ser, empecemos con metilo, que es el más inestable, de ahí sería el primario, de ahí sería el secundario y de ahí sería el terciario. Bueno, a ver, César, ¿cuál sería el metilo? ¿Cuál color sería? César, ¿no sabe o qué? Bueno, ¿el metilo es el más estable o es el menos estable, Daniel? No se le oye mucho, a ver, póngase mejor el... Daniel, póngase mejor el micrófono. Bueno, a ver, Diana María, ¿cuál sería el metilo? Entonces, el metilo es el más estable, el menos estable. ¿Qué es el carbocatión metilo? Bueno, entonces, ¿cuál sería? ¿La azul, la verde, la roja o la naranja? Entonces, si usted está diciendo que es el menos estable, ¿qué significa? ¿Necesita más energía o necesita menos energía? Para que se forme. Bueno, a ver, Diego Oscar. Si dijimos... El azul, porque es el que necesita más energía, ¿sí o no? Entonces este sería el azul. Bueno, de ahí... A ver, Dulce, ¿cuál sería el terciario? ¿Qué color? ¿Anaranjado, rojo, verde o azul? ¿Ah? Ese es anaranjado, es que para que se me distinguiera mejor. Sí, ese sería anaranjado. Bueno, entonces vamos a quitarlo otra vez y lo voy a dibujar. Sería el anaranjado, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Porque es el que necesitaría menos energía. ¿Ok? Bueno, a ver, Eileen, ¿quién sería el primario entonces? Ya solo quedan dos, ¿el verde o el rojo? Eileen, ¿ah? El verde, porque el verde es el que sigue en inestabilidad, ¿verdad? Este sería el verde. Y entonces el secundario sería el rojo. Bueno, entonces miren pues, jóvenes, es que esto es lo que tienen que entender, ¿verdad? Si es más inestable, tiene que gastar o necesita más energía para que se forme. Si es el más estable, va a necesitar menos energía. Por supuesto, el mecanismo es el mismo porque tiene dos picos, pero como es más estable, se va a formar más rápido. Si ustedes ponen en competencia a van a obtener muchísimo más producto del terciario porque reacciona más rápido que el metilo, que reacciona más lento. Entonces, eso es lo que tienen que entender, jóvenes. Si ustedes aquí no es pregunta de adivinanza, no, que es pregunta de conceptos. Entonces, a menor estabilidad, mayor energía. A mayor estabilidad, menor energía. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Porque esto es importante que lo entiendan. A ver, ¿alguna duda? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, ahí se acuerdan de llenar porque ya solo queda un minuto para cerrar el listado. A ver, léame, Eilian, por favor. ¿Qué aprendimos? 1. Las principales reacciones para obtener alquenos. O sea, preparación de alquenos. A ver, léame, Elsa, por favor. Las
principales reacciones para obtener alquinos. Preparación de alquinos. A ver, léame, Steven. Estabilidad de los alquenos según las condiciones. Ok. A ver, léame Estuardo Monzón, por favor. Mecanismo general de las adiciones electrofílicas. A ver, doble enlace. ¿En cuántas etapas se da el mecanismo de adición electrofílica, Estuardo? ¿Cuántas etapas? ¿Ah? No recuerdo, lo acabamos de ver. A ver, Fran Pablo. ¿Cuántas etapas se da la adición electrofílica? En dos etapas, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, léame Helen, por favor. Diagrama de energía de la reacción I. Que fue lo último que vimos. De ahí vimos la estabilidad de carbocationes. A mayor estabilidad, Henry, mayor energía o menor energía necesita. A mayor estabilidad, menor energía. ¿Ok? A menor estabilidad, mayor energía. Eso fue lo último que explicamos ahí. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces con eso terminamos la unidad 2, parte 5. Vamos con la unidad 2, parte 6. Entonces aquí vamos a seguir viendo las diferentes reacciones que mencionamos en el listado. Bueno, entonces vamos a ver los objetivos. A ver, léame. No me quedé. Léame, José Alejandro. Seguir conociendo las diferentes reacciones de los alquenos y alquinos. ¿Ok? A ver, Juan José. 2. Conocer algunas pruebas de caracterización de los grupos fusionales insaturados. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver esto. A ver, sería la adición de reactivos simétricos X2. ¿Qué significa X? Significa halógeno, ¿verdad? Bueno, a ver, léame Katia, por favor. El bromo y el cloro se unen rápidamente a los alquenos para producir 1, 2 hidruros en procesos llamados alquilación. Por ejemplo, en la industria se simplifican por la reacción el cloro, el etileno aproximadamente 6 millones de toneladas por año y el 1, 2 aproximadamente 6. 1,2 diclorobutano. Este producto es utilizado como disolvente y como materia prima para la manufactura de el cloruro del vinilo, el PVC. El flúor es muy reactivo y difícil de controlar para las aplicaciones de laboratorio, y el yodo no reacciona con la mayor parte de los alquenos. Entonces, con este párrafo me está diciendo que los dos que más se utilizan sería el cloro y el bromo. Y entre el cloro y el bromo, el cloro, porque el cloro es más abundante en la corteza terrestre. ¿De dónde viene el cloro? Pues viene el cloruro de sodio, que es un elemento que está bastante presente en la corteza, ¿verdad? Están en todos los mares. Entonces, se dan cuenta que estamos haciendo todo lo que es la tubería PVC. Entonces acá tenemos, miren, tenemos el etileno, tenemos el cloro y obtenemos el 1,2 dicloroetano. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que esta reacción es estereoselectiva o no? Luis Diego Morales, ¿cuántos productos estábamos esperando según la reacción que vimos anteriormente? A ver, Luis Diego. 2. ¿Y ahí cuántos tiene? Entonces, ¿es estereoselectiva o no? Sí. Sí es estereoselectiva porque solo están obteniendo el cis o sin. ¿Estamos? Entonces vamos a ver en el mecanismo por qué solo se da ese. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la adición de reactivos simétricos. No sé qué pasó ahí, si estamos repitiendo.
Vamos a ver ahora la reacción general. Se da cuenta que tengo el alqueno, que sería el sustrato, tengo el halógeno, que sería el electrófilo. Ese electrófilo, a ver, Luis Francisco, ¿sería fuerte o sería débil? El cloro o el X2, ¿sería fuerte o sería débil? ¿Y por qué? No sabría decir. A ver, María Álvarez, ¿qué dice María Álvarez? No sabría decir. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir, jóvenes? Es débil, ingeniero. ¿Por qué? No tiene carga. No tiene carga. El nucleófilo debería tener carga negativa. Si tiene perdón, el electrófilo debe tener carga positiva. Este, como no tiene carga, es débil. Sería un nucleófilo débil, que el doble enlace no tiene carga, y un electrófilo débil. Se dan cuenta que aquí estamos utilizando tetracloruro de carbono. Ese disolvente es un disolvente apolar, o sea que mi disolvente no me va a disolver sustancias polares, ¿verdad? En cambio, si fuera agua, sería un disolvente polar. Entonces acá, miren, solo con este detalle de que estamos utilizando un disolvente apolar, estamos ya diciendo de que no se van a formar lo que es iones. Bueno, entonces miren pues, ahora miren acá. La anterior reacción estaba mala, miren, así es como les debe quedar. ¿Cómo les está quedando acá? ¿Cuántos productos le está dando María Álvarez? Ah, no, Mario Solares, por favor, ¿cuántos productos le está dando la reacción? 2. A ver, Melissa, usted mira 2 productos ahí. Solo hay uno, yo no sé dónde mira 2, Mario. Es que miren, ustedes se dan cuenta de lo que... Aquí hay 2 reactivos. ¿Yo le pedí reactivos o le pedí productos, Mario? Bueno, entonces miren pues, jóvenes, es que eso es básico. Aquí solo hay un producto. Bueno, entonces Melissa, ¿es estereoselectiva o no es estereoselectiva la reacción? Porque ¿cuántos productos debería haber? Debería haber 2 productos, ¿sí o no? Debería haber cis y debería haber anti, pero solo hay anti. Bueno, ahora vamos a descubrir por qué es eso. Bueno, entonces miremos, el solvente es apolar, ojo con eso. Miremos el mecanismo, se va a llevar en 2 etapas, ¿ok? El ataque del doble enlace al halógeno. Miren pues. Entonces, acá el doble enlace me va a atacar al halógeno. Acá falta, no sé si lo puse después, no lo puse. Acá, al halógeno que va a atacar va a tener una carga parcial positiva y el otro halógeno va a tener una carga parcial negativa. Entonces, miren pues, el doble enlace me ataca al positivo, porque es electrones que son negativos con cargas positivas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El doble enlace ataca al halógeno, ¿ok? Pero miren, al atacar al halógeno se rompe este enlace en forma heterolítica. Entonces me sale el halógenuro, ¿ya? Se dan cuenta que tiene 8 electrones de valencia. Pero miren qué pasó acá. ¿Qué pueden ver ustedes ahí, jóvenes? Con sus ojos jóvenes. ¿Se formó carbocatión? ¿Se formó un ciclo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se formó un ciclo o no? Sí. ¿Se formó un ciclo, sí o no? Bueno, entonces miren, se los voy a escribir aquí más claro. Entonces acá tenemos el carbono, acá tenemos el halógeno y acá tenemos el ciclo. Entonces este ciclo está compartiendo la carga entre los 2 átomos que formaban el doble enlace.
Bueno, entonces a este se le llama halogenonio, así como hidronio. Entonces, si es cloro, ¿cómo se llamaría? Si es cloro, ¿cómo se llamaría? Nadie se imagina cómo se llamaría si es cloro. Cloronio, si es bromo, ¿cómo se llamaría? Bromonio. Bromonio, si es yodo, ¿cómo se llamaría? Iodonio. Iodonio. Bueno, el fluoronio no se forma porque es muy pequeño el átomo de flúor, por eso es que no reacciona el flúor. Bueno, entonces miren pues, si se dan cuenta ustedes, ¿qué fue lo que pasó acá? Se formó este ciclo. Entonces, ¿este ciclo qué va a hacer? Pues que solo reaccione de un lado. ¿Y cuál va a ser el lado que va a reaccionar? El lado contrario a donde está este, ¿ya? Entonces va a reaccionar, por supuesto, al carbono menos sustituido. ¿Por qué? Perdón, al carbono más sustituido, porque sería el carbocatión más estable. Bueno, entonces miren pues. Entonces, el segundo paso sería el ataque del halogenuro. En este caso, el halogenuro, pues ustedes saben de qué es X negativo. Ese sería el nucleófilo. Este es el que va a atacar y me va a romper el ciclo. Entonces, al romperme el ciclo, ¿qué pasa? Miren pues. Entonces, fíjense pues, el halógeno no puede atacar arriba porque tiene halógeno, ¿ya? Solo puede atacar abajo. Si me atacara arriba, me tendría que dar el sin o cis. Pero como no puede porque está formando un ciclo, entonces se dan cuenta que no me da el cis. En cambio, si me ataca al lóbulo de abajo y entonces me da el trans. Y por eso es estereoselectiva, debido a la formación del ciclo que se llama halogenonio. ¿Ya? ¿Entendieron por qué solo atacó el de abajo? ¿O hay alguna duda? Porque si no tuviera el ciclo, tendría los dos lóbulos disponibles. Pero acá solo tiene el lóbulo contrario, que es el de abajo. Y por eso me da el trans. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces ahora, miren, eso no se los voy a preguntar. El mecanismo no se los voy a preguntar, solo para que ustedes sepan. Bueno, este sería el cloronio. Este sería el bromonio. Y este sería el yodonio. Bueno, a ver Omar, ¿cuál piensa usted que es el más estable? ¿Cloronio, bromonio o iodonio? ¿Y por qué piensa usted eso? A ver Paola, ¿qué dice usted? Si diga no sé, pues que no, tampoco no me voy a morir porque digan que no sé. Paola, ¿sabe o no sabe? Quizás el yodonio, licenciado. ¿Por qué? Tiene razón, es el yodonio, pero ¿por qué será el yodonio? Mi hermanita, ¿cómo está? Fíjense que estoy dando clases. Sí, sí, estoy dando clases. Fíjense que ya voy a escoger, pero se lo digo después porque... Pero sí ya escogí uno. Se lo pido. Va, está bueno. Pero vengo más temprano o viene más tarde, porque hasta las 7 termino. ¿Ok? Va, está bueno. Bueno, entonces, fíjense pues, ¿qué diferencia hay entre el cloro, el bromo y el yodo? El tamaño. ¿Y cuál formará el ciclo más fácil? ¿El más grande o el más pequeño? A ver, Paul. El más pequeño. No, el más grande, porque el yodo, si ustedes miran la tabla periódica, el más grande es el yodo, de ahí sigue el bromo, de ahí sigue el cloro. Entonces, el yodo forma más estable el ciclo porque es el más grande. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna duda?
A ver. ¿Y cuál sería el más inestable según eso que les acabo de informar? A ver, Ronald, ¿cuál sería el más inestable entonces? Bueno, a ver, Andrea. ¿Ah? A ver, Andrea, ¿cuál sería el más inestable? Cloronio. El cloronio, porque es el más pequeño, jóvenes. No tienen necesidad de aprenderse la masa molecular ni nada. Solo tienen que ver la tabla periódica. El que queda más arriba es el más pequeño y el que queda más abajo del grupo es el más grande. Bueno, entonces el que se me va a formar más rápidamente sería el yodonio porque es más estable. Bueno, entonces miren qué es lo que pasa. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el doble enlace que me ataca al bromo que tiene carga positiva. Miren, tienen que poner carga positiva. Los electrones se lo va a llevar el que tiene negativa. Se dan cuenta de que se forma el bromuro. Luego se forma el bromonio. Se dan cuenta que es el ciclo. Entonces, ¿en dónde me va a atacar el bromo? No me puede atacar abajo. Me tiene que atacar arriba, en una posición anti. Porque el bromo con el bromo se repelerían. Porque el bromo acá tiene electrones. Entonces, este tiene carga negativa. Entonces, por eso me ataca arriba. Entonces, se dan cuenta que me salió el bromo, pero únicamente el producto anti, ¿ya? No me dio el producto sin o cis, o sea que no es estereoselectivo. ¿Está claro eso, jóvenes? Que eso sí se les puede preguntar en el examen. La estabilidad de los halogenonios y que me va a dar solamente un producto, o sea que es estereoselectiva. Acá podemos ver lo mismo. Tenemos el cloro, me forma el cloronio. El cloruro me va a atacar del lado contrario donde esté el cloro. Entonces se dan cuenta que me sale únicamente la anti. ¿Está claro? No me dio la cis o sí. Eso significa que es estereoselectiva, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre trans y cis? La posición, mire, si eso lo vimos cuando vimos cis y trans, si eso va a ser evaluado esta semana. ¿Ahí están del mismo lado o están en el lado contrario? No, pero me refería a anti y trans. Anti y trans es lo mismo. Anti significa en forma de lados contrarios, ¿ya? Y trans significa también que están en lados contrarios, ¿ya? Y la otra forma es que estén del mismo lado, se llama cis o se llama sin. No sé si respondo su pregunta, ¿cuál es lo que quería saber usted? Sí. Bueno. Sí, entender la diferencia entre cis y trans, pero no va a tener Sí, entonces a trans se le dice anti y a cis se le llama sin. Es otra forma de denominar la posición. Bueno, entonces vamos a ver el orden de estabilidad de los carbocationes otra vez. ¿Se dan cuenta que cuál es el carbocatión más estable? ¿Cuál es más estable, jóvenes? Lo acabamos de ver y otra vez no saben. ¿Y cuál es el menos estable? El metilo, ¿ah? ¿Ok? Bueno, entonces eso lo tienen que saber para ver cómo se forma el producto. Bueno, vamos a ver hidrohalogenación de alquenos. Entonces, vamos a ver ahora la adición Markovnikov. Entonces, vamos a explicar cómo es. Entonces, tenemos la adición del halógeno que se da al carbono más sustituido. Entonces, cuando ustedes dicen adición Markovnikov, quiere decir de que el halógeno, que es el nucleófilo, va a adicionarse al más sustituido. ¿Por qué? Porque es el carbocatión más estable. Vamos a ver esto acá. Miren, acá tenemos dos alquenos. Se dan cuenta que este alqueno que está acá es disustituido y este alqueno es monosustituido. ¿Cuál de los dos es más estable, Brian? ¿El di o el mono? Eso lo vimos ayer. ¿Cuál es el más estable? ¿El di o el mono? El di es más estable porque según la regla de Saizev, entre más sustituido es, más estable es. Entonces, ahorita vamos a ver únicamente el mecanismo de lo que es la primera, o el primer alqueno, el disustituido. Entonces, miren pues.
la 2 la pueden ustedes realizar como ejercicio personal. Bueno, entonces miren pues. El primer paso de la reacción va a ser el ataque del electrofílico al halógeno. Entonces miren pues. Acá tengo el alqueno. El primero. Tengo carbono 1 y tengo carbono 2. El carbono 1, ¿cuántos sustituyentes tiene? ¿Cuántos sustituyentes tiene el carbono 1? A ver pues chicos, ¿cuántos sustituyentes tiene el carbono 1? Nadie sabe. No tiene ninguno. Ahora, el carbono 2, ¿cuántos sustituyentes tiene? Tiene 2. Bueno, entonces, ahora miremos. Aquí vamos a tener una reacción en medio polar. Se dan cuenta que es al contrario de lo que vimos anteriormente. Entonces miren ahora, ¿qué es lo que pasa? Puede atacar el carbono 1 o puede atacar el carbono 2. Entonces, si ataca el carbono 1, extrae el hidrógeno sin electrones y los electrones le quedan al O. Entonces, ¿qué es lo que me va a formar? Entonces miren qué es lo que me forma. Se dan cuenta de que el hidrógeno se unió al carbono 1. Entonces el carbocatión me quedó en el carbono 2. Y el otro producto sería el agua. ¿Ok? Ahora, si me ataca el carbono 2, se dan cuenta que el hidrógeno se une al carbono 2 y el carbocatión, ¿en dónde me va a quedar? Ahora, el carbocatión ahora me quedó en el carbono 1. Ahora analicemos. Y más agua. ¿Cuál de los dos carbocationes es más estable? ¿El de arriba o el de abajo? A ver quién me puede explicar. ¿El de arriba qué sería? ¿Primario, secundario o terciario? A ver pues, primario, secundario, terciario, jóvenes, ¿qué es ese? Primario porque es un carbono primario, se dan cuenta que solo está unido a un carbono. ¿Y el de abajo qué carbono sería? ¿Qué carbocatión sería? ¿O qué carbono sería este 2? Secundario. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos carbocationes es más estable entonces? ¿El secundario o el primario? Entonces, ¿cuál se va a formar más? ¿El primario o el secundario? Entonces, el porcentaje de rendimiento sería más alto de este porque necesita menos energía, va a reaccionar más rápido. ¿Está claro eso, jóvenes? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el producto que se me va a formar va a venir de este. ¿Ya? Podemos decir cuál de los dos intermediarios carbocatión será el más estable. A sería carbocatión primario y B sería carbocatión secundario. Entonces por eso es que les vengo repitiendo así como repitiendo y repitiendo. Se va a formar el más estable y el más estable es el secundario comparado con el primario. Entonces este sería el carbocatión que más se va a formar. ¿Y qué implica eso? Que me va a dar mayor producto. ¿Ok? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. ¿Entendieron esta parte? Que eso es fundamental que lo entiendan. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber clasificar qué carbocatión es, y el carbocatión que esté más sustituido va a ser el que más se va a formar porque es el que necesita menos energía, con la gráfica que yo les había hecho en el pizarrón. Bueno, entonces chicos, nos quedamos ahí. Que tengan una feliz tarde. Un abrazo a todos y nos vemos mañana, ¿verdad, chicos? Bueno, pues nos vemos. Feliz tarde, chicos. Nos vemos. Se cuidan. Sí. Disculpen. ¿Sí? Es que yo lo había pedido revisar. Sí, es que no tengo ahorita tiempo, yo se la voy a enviar, pero tenga paciencia, por favor. Ya está tomada en cuenta, no tenga pena. Bueno.